Para hacer el vídeo de hoy tenía pensado revisar unos cuantos fandubs o perfiles de Instagram donde tienen algunos alumnos de escuelas de doblaje, tienen sus trabajos, sus ejemplos, y he visto muchas cosas, es decir, nunca me había puesto a ver tantos fandubs en mi vida. De tanto en tanto alguien me envía algo, yo le echo un vistazo, o le contesto y le digo, mira, necesitas esto, necesitas esto otro. Pero he pensado, si me pongo a analizar fandubs en mi canal de YouTube, puede que haya gente que se sienta ofendida, a pesar de que siempre intento ser constructivo y no destructivo en mis críticas. No quería coger aleatoriamente a diferentes personas que tienen sus fandubs y analizarlos sin su permiso. Por eso, en el vídeo de hoy, lo que quiero hacer es dar unos cuantos consejos que yo he aprendido durante el tiempo y que diferentes profesores, diferentes profesionales a mí me han ayudado en mi trabajo a la hora de mejorar mi voz, de conseguir que mi voz sea más creíble delante del micrófono y, por supuesto, delante de una pantalla con la película que estemos doblando. Por eso quiero ofreceros la posibilidad de que vosotros mismos os ofrezcáis a la hora de decir, mira, David, quiero que analices, o no me importa que analices en tu canal de YouTube mi perfil de Instagram con mis fandubs. Yo no tengo ningún problema, además creo que puede ser una sección muy interesante para todos los que os estáis formando como actores o actrices de doblaje, tanto para ayudaros como para ayudar a otras personas y que puedan beber de esos consejos que yo puedo dar desde mi humilde opinión. Así que basta que me dejéis en comentarios todos aquellos que digáis, yo quiero que me analices mis doblajes. Me lo ponéis, me ponéis vuestro link y yo le echaré un vistazo para hacer siguientes vídeos. Mientras tanto, lo que voy a hacer hoy es dar unas pautas muy concretas para ayudaros a que seáis más creíbles a la hora de hacer un doblaje, que por supuesto, si vais asumiendo estos consejos, os convertiréis en mejores profesionales, o por lo menos que como alumnos, como aspirantes a la profesión, podáis crecer de una manera mucho más firme. Como siempre, un poquito de spam antes de empezar. Aquí abajo en la descripción os dejo el formulario a la comunidad para que podáis recibir la newsletter, el boletín con todo lo que hacemos durante el mes, tanto de formaciones como de novedades, como de ofertas. También os dejo el link a mi canal secundario, que es Comunicom Podcast, y también el enlace a mis cursos online. Aquí dejo el spam. Vamos al tema. Lo más importante en un doblaje es conseguir que tu voz suene así de falsa. Esta mamarrachada que acabo de hacer es lo que habitualmente se le llama doblajitis. Este concepto de poner una voz súper sobreactuada, pero a unos niveles realmente absurdos, en los cuales se tiene el concepto erróneo de que hablar así, delante de un micrófono, te hace mejor actor de doblaje o mejor actriz. No. Mal. Falso. La doblajitis yo lo calificaría como una patología. ¡Qué manía con poner la voz así! En plan de, yo tengo que hablar así porque así es como suena mejor. Y no. No. Eso es una deformación, creo yo, de ver mucho doblaje y querer imitar a actores de doblaje y desde la propia mente y propia racionalización de esa forma de hacer doblaje, nosotros hacer nuestra propia forma de doblar. Y no. En mi canal tenéis muchos vídeos que hablan sobre cómo mejorar la voz, y mejorar la voz también lleva por ese camino de conseguir una voz mucho más pragmática, mucho más creíble, real, a la hora de hacer una locución o un doblaje. Entonces, por favor, lo de doblajitis, olvidaros de poner esas vocecitas que he escuchado algunos fandubs que realmente me chirrían. Por eso no he querido sacar ninguno y hacer el comentario. Pero, por favor, no uséis esa manera de usar la voz, porque es que no es creíble, es que es absurda, es que da risa, y a los profesionales nos da o les da grima. Espero que para vuestros próximos fandubs podáis aplicar algunos de los consejos que yo os voy a dar, ¿de acuerdo?
es muy importante, no por mí, para vosotros. Todos los actores y actrices de doblaje dicen, o hemos dicho, y yo en mi canal lo he mencionado muchas veces, que para ser actor de doblaje, para dedicarse al doblaje, hay que ser actor. Y cuando nos referimos a ser actor, no significa que hayamos estudiado 4 años en una escuela superior de arte dramático. No es necesario. Ser actor significa saber transmitir emociones con la voz, cuando nos referimos a actor de doblaje, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo necesario para eso? Saber interpretar. Saber interpretar significa saber modular nuestras emociones a nivel vocal para transmitir esas emociones y que nuestra voz encaje, empaste perfectamente con lo que es el personaje que vemos en pantalla. Interpretar, sobre todo interpretar. Interpretar bien, ¿a qué nos lleva? A la credibilidad. Cuando hacemos un doblaje, y esto, por ejemplo, ocurrió en España, por ejemplo, en el doblaje de Memorias de Idún, que fue tan criticada porque los actores que se eligieron para poner las voces en castellano no eran actores de doblaje, sino que eran actores de ficción. Encima se defendieron diciendo que nosotros ponemos nuestra voz y actuamos y lo hacemos real. No, el doblaje no se trata de poner nuestra voz y que sea real. A ver si nos enteramos. Se trata de que nuestra voz sea creíble. Credibilidad. Si tú vas a un estudio de doblaje porque te convocan y tienes al director y empiezas a hacer doblajitis o empiezas a hacer una especie de realidad paralela de lo que es el doblaje, el director te va a decir: no me lo creo. No te estoy creyendo. Si el director no te cree, y no solamente el director, sino el técnico y el resto de audiencia que te pueda ver en un futuro, si no te creen, vas a sacarles de ahí, del doblaje, de la historia, de la peli, del anime, de lo que sea. Los vas a sacar. El trabajo del doblaje es ese típico trabajo en el cual, si alguien que está viendo un producto audiovisual doblado se fija en el doblaje y no se fija en la historia, en las tramas, en los personajes que salen, y se fijan en el doblaje, es que algo has hecho mal. Mal. Chungo. La labor del actor o actriz de doblaje, por supuesto del director de doblaje, es hacer que haya tanta credibilidad en la interpretación, juntamente con lo que vemos en pantalla, como para que nadie se dé cuenta de que ese producto se ha doblado, de que está cambiado de idioma. Eso es lo importante. No hacer doblajitis, interpretar, ser creíbles. Y ahora vamos a otro de los aspectos, que es el de tener criterio. El criterio es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos de buenos actores y actrices de doblaje, vamos a ver cómo trabajan. Y el criterio no es solamente saber discernir cuándo un doblaje está bien hecho, y cuándo otro está bien hecho, sino el criterio es saber cuándo lo que nosotros hacemos es creíble. Y de ahí voy a pasar al siguiente aspecto, y que es fundamental. A mí me tardó 3 años desde que empecé a trabajar como actor de doblaje hasta que pude ser mucho más creíble. Y es el siguiente. Y entra dentro de lo que es el criterio. Y es tener oído. Tener oído no significa que escuchemos bien o que sepamos dar una nota exactamente como la está dando un personaje. No. Tener oído significa que, primero, veamos al actor o actriz original, entendamos bien los matices que está intentando transmitir y que sepamos transmitirlos nosotros en nuestro idioma de una forma efectiva y creíble. Credibilidad, de nuevo. Ese oído, ya os digo, es saber detectar, pero también una cosa que llega con el tiempo. En otro vídeo que os dejo por aquí arriba, en el cual explicaba que nosotros nos oímos de una manera diferente de cómo nos oyen los demás, o por ejemplo de cómo detecta un micrófono nuestra voz,
tiene varios factores, lo podréis ver en el vídeo que os he dejado aquí arriba, pero lo importante es lo siguiente. Cuando lleváis mucho tiempo trabajando, os vais a dar cuenta de que, yo que sé, al principio empezáis a grabar algunas cosas, ¿no? Y cuando escucháis lo que habéis grabado con los auriculares, no, os dais cuenta de que como os estáis escuchando por los auriculares, no es como vosotros os escuchabais cuando lo estabais haciendo. Y esto es un trabajo de mejorar el oído, de desarrollar nuestra capacidad auditiva para saber cuándo lo que estamos haciendo al momento, hablando, saber cómo va a quedar. Cuando nosotros escuchamos lo que hemos grabado y nos escuchamos perfectamente cuando lo hemos hecho, es decir, que hay una simbiosis en la de lo que estoy haciendo sé que va a quedar bien. Ahora sí. Significa que hemos dado un paso, hemos evolucionado. Lo escuchamos y nos damos cuenta de que efectivamente lo que estamos escuchando en la reproducción suena igual como sonaba en nuestra cabeza mientras lo hacíamos. Y esto es un trabajo de autocrítica, de desarrollar nuestra capacidad auditiva. No solamente para detectar lo que hablan otras personas u otros doblajes, sino también para saber lo que nosotros estamos haciendo y saber si lo estamos haciendo bien, si estamos sonando como toca, con los matices que toca, con la profundidad que toca. La profundidad. Otro aspecto importantísimo del doblaje, de nuestro trabajo como actores y actrices de doblaje, para conseguir que nuestra voz suene mejor delante del micrófono. Una de las cosas más importantes o lecciones más importantes que he recibido yo en mi vida fue hace ya unos cuantos años, cuando mi buen amigo Jordi Nogueras me dijo, David, tienes que bajar la voz. ¿Y yo cómo? Bajar la voz. ¿Cómo se baja la voz? ¿Cómo? ¡Explícamelo! Bajar la voz es algo que es sencillo de explicar, os lo explicaré ahora mismo, pero que llevarlo a cabo es un entrenamiento. Hay que entrenar mucho para conseguir hacerlo bien. Y ahora os pondré un ejemplo y os lo voy a explicar. Por ejemplo, si nosotros estamos dando una nota, tener en cuenta que cuando hablamos estamos dando unas diferentes notas, más graves, más agudas, a la hora de entonar una frase. Damos una nota y la damos pues como hablamos normalmente, con nuestro entrenamiento normal, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nos dicen baja la voz? No nos dicen que bajemos el volumen o bajemos esa nota, que bajemos el tono. No nos dicen eso. Nos están diciendo que consigamos profundidad en nuestra voz. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Bajar la voz va a hacer que nuestra voz tenga mucha más presencia delante del micro y que sea más creíble, que empaste mucho más. Es uno de los aspectos, no es el aspecto principal, pero es uno de los aspectos más importantes para que empaste nuestra voz con el personaje. Yo os voy a poner un ejemplo muy sencillo, con una frase que, por ejemplo, en España habéis oído 1000 veces en anuncios de televisión. Y es el típico anuncio de la Dirección General de Tráfico, que al final se dicen 3 frases de una manera... siempre es la misma, siempre es igual. Y son las siguientes. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Fijaros que yo lo he dicho con mi voz normal, como hablo habitualmente, pero si quisiera bajar la voz, y aquí os juro y perjuro, y los profesionales lo sabréis, que no voy a tocar nada de la ecualización a la hora de decir esa misma frase bajando la voz. La voy a repetir como con mi voz normal, como con la voz que estáis oyendo ahora mismo. E inmediatamente la voy a hacer bajando la voz. Vais a ver dónde está la diferencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Y ahora lo voy a hacer bajando la voz. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Fijaros que lo que he hecho ha sido jugar con mis graves, pero no he hecho mi voz más grave. Lo que he hecho ha sido amplificar los graves de mi voz para que suenen más. Nosotros cuando hablamos tenemos un rango de frecuencias, agudas, graves, y las que más suenan son las de medio, esas frecuencias medias propias de la voz. Pero si nosotros conseguimos esta profundidad en la voz,
conseguiremos que esas frecuencias más graves tengan más presencia. No estamos haciendo la voz grave, no la estamos bajando a unos niveles de profundidad absoluta para que suene grave. No, usamos nuestra voz, pero haciendo que esa profundidad haga que suene mucho mejor en el micro. Fijaros, sobre todo si estáis escuchando con auriculares, cómo suena mi voz normal cuando hablo a un tono normal, en los vídeos de YouTube, a cuando, por ejemplo, estoy intentando profundizar mi voz, consiguiendo una profundidad y una amplitud para que esos graves suenen mucho mejor. Creedme que esto me costó, pero en cuanto lo conseguí hacer, di un salto de calidad. Fijaros que hay actores de doblaje, como por ejemplo Roger Pera, que tal cual lo oís hablar, es tal cual lo oís en una película. ¿Por qué? Porque esa profundidad, esa amplitud de la voz, la tienen intrínseca. Llevan tanto tiempo trabajándola que la tienen interiorizada. No hace falta que hagan un esfuerzo extra. No es necesario. Incluso pues ya actores que tienen una voz muy profunda tampoco lo necesitan. Pero yo no decidí en un momento dado hablar siempre con esta voz impostada de graves. Me gusta hablar con un tono diferente, un poco que mi voz no suene tan a doblaje, que tenga una voz que sea agradable, que sea bonita, sí, modestia aparte, vale, mi voz suena bien, pero no quería que sonara constantemente como si estuviera bajando la voz, como si quisiera constantemente que sonara como un actor de doblaje. Así que es un esfuerzo que debéis hacer. Si queréis, en vuestros fandubs, en vuestro proceso de aprendizaje, conseguir esa profundidad en la voz, debéis conseguir eso, trabajar esa gravedad. Esto a veces se consigue directamente con la laringe. Conseguir bajarla un poquitín. Basta bajar lo que es la nuez que tenemos, bajarla un poquitín para que suene de una forma diferente, para que resuene diferente. Si a todo esto lo unís con la respiración diafragmática y con otros consejos que yo voy dando en mi canal de YouTube, podréis conseguir que vuestra voz suene con una presencia mucho mayor. Que no hace falta tener que hacer notas muy graves, porque sí, para que suene grave. Basta que con vuestro tono normal de hablar consigáis esta profundidad y sonará mucho mejor. Os daréis cuenta que aquí toda esta zona vibra mucho más. La profundidad de la voz, la amplitud de la voz. Un concepto que creo que nunca había tocado profundizando tanto en el tema, valga la redundancia, pero que es básico y fundamental para cualquier persona que se quiera dedicar al doblaje, en España, en Latinoamérica, en Italia, donde sea. Y como siempre digo, espero que os haya gustado, que los consejos que os he dado os sirvan, que podáis practicarlos, que si os ha gustado de verdad el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para estar notificados cada vez que suba un vídeo nuevo, que me dejéis comentarios, que me escribáis si queréis que analice alguno de vuestros fandubs y nos vemos en el próximo vídeo.